buenas noches, bienvenidos a las 8:45 hoy día lunes. Mucho de qué conversar, mucho de qué discutir y vamos a arrancar con una primera conversación. Claudia Méndez Arriaza. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Juan Luis Font, con una conversación en torno a esos Panama Papers que desde el día de ayer se han conocido como una gran investigación a nivel global desarrollada por el consorcio de periodistas, de reporteros de investigación. Han participado decenas y decenas de medios prácticamente en todo el mundo. Y por supuesto, estas revelaciones involucran a Guatemala, que es considerada el sexto cliente en términos de origen de quienes solicitan la creación de sociedades fuera de plaza, de sociedades offshore en Panamá. Hay un bufete, en concreto el bufete Mossack Fonseca, que es el señalado de haber creado una inmensa cantidad de sociedades que han terminado beneficiando o que han sido utilizadas por líderes políticos prácticamente en todo el mundo y también por narcotraficantes. Entre otros se menciona a Marjorie Chacón, la guatemalteca, quien a solicitud propia, el bufete del abogado asesinado Francisco Palomo habría requerido la creación de una empresa en Panamá para ella y para Corina Sainz. Vamos a empezar presentándoles a nuestros invitados en esta noche. Son dos expertos en el tema tributario y en términos generales en el tema de manejo de fondos. Saulo de León es exintendente de verificación especial de la Superintendencia de Bancos. Es consultor en temas de prevención de lavado de dinero. Y Juan Carlos Casellas tiene un doctorado, fue asesor de Carolina Roca en la SAT, es un abogado tributario y hace análisis en términos generales de temas económicos. A los dos, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos a las 8:45 y por favor, siéntanse en libertad de llevarnos la contraria a los entrevistadores, que ya se ve que tenemos ideas distintas desde el principio. Bienvenidos. De hecho, nos están llevando la contraria. Yo quiero preguntarle, Saulo, ¿qué significa que se descubra que una firma panameña fabrica empresas de cartón o empresas de gaveta por millares y que estas son utilizadas por empresarios, por políticos, por narcotraficantes para llevar, dirigir, ejecutar transferencias de millones de dólares a través del sistema financiero panameño? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando lee usted una noticia de este tipo? Bueno, lo que viene a mi mente es básicamente que estamos dándonos cuenta de algo que ya sabíamos. Es decir, hay bufetes internacionales muy exitosos que se encargan de crear estructuras legales que puedan servir para cualquier transacción, cualquier negocio que sus clientes quieran hacer. Esa es la labor de los bufetes internacionales y en especial de aquellos bufetes que están situados en lo que se llaman paraísos fiscales o tax havens. Digamos, no podemos en principio decir que el hecho de que se constituya una sociedad en una jurisdicción catalogada como paraíso fiscal sea un indicio de algo negativo o de algo ilegal. Pero el hecho de que, por ejemplo, el actual presidente de Argentina haya constituido junto a su familia una de estas entidades en Bahamas y no la haya declarado nunca en sus respectivas declaraciones de bienes en Argentina, a pesar de que él tenía también una carrera política, ¿eso sí le hace levantar la ceja o sigue pensando que es normal? Me hace levantar la ceja respecto de la actitud del presidente de no declarar sus bienes en la offshore, pero no me hace levantar la ceja respecto de la offshore por sí misma. Pero no es suficiente indicio, Juan Carlos, que estas empresas no sean declaradas o que bien, por ejemplo, en el caso de Vladimir Putin, lo que se presenta es que su entramado más cercano, me refiero a familiares y amigos, son los que están dirigiendo y trasladando 2 millardos de dólares hacia ese paraíso fiscal. Pues vea, yo creo que hay que distinguir dos circunstancias, creía yo. Primero, la omisión que señalaba Juan Luis, definitivamente, esa es la omisión, un deber formal, sobre todo en aquellas jurisdicciones que exigen a los contribuyentes que hagan una suerte de disclosure de cuál es su patrimonio. Pero la omisión en sí misma, dice él usted. es el acto de omisión. Y una cosa distinta, creo yo, es que las personas tienen el derecho de adecuar sus asuntos,
para obtener los mejores rendimientos desde todo punto de vista, no solo el fiscal, sino el financiero y cualquier otro, ¿no? Partamos Incluso de lo básico. ordenación patrimonial, ¿no? Miren, pues Guatemala, según estos descubrimientos que se han hecho con los papeles que le fueron entregados a un diario, a dos reporteros de un diario alemán, que luego llamaron al consorcio de periodistas investigativos y establecieron el mecanismo para hacer la investigación a nivel global. Según esos papeles, Guatemala es el sexto país que más demanda o más solicita este tipo de sociedades. ¿Qué les dice a ustedes, señores, ese dato concreto respecto de Guatemala? Pues primero que hay definitivamente una oferta y una demanda en torno a este tipo de servicios, y por otro lado que definitivamente habría que investigar esas circunstancias, porque no cualquier ciudadano, por decirlo así, tiene el perfil y las posibilidades económicas para llevar a cabo este tipo de estructuras financieras, porque son altamente costosas, ¿no? Juan Carlos, pero solo déjeme anotar algo más. Sexto lugar en proveedor de clientes es Guatemala, por encima de Brasil. Si comparamos las economías de ambos países, hay algo que no cuadra en esta ecuación. Desde luego, porque definitivamente no podemos comparar Brasil, que es un mamut, podríamos decir, y Guatemala, que es muy pequeño, ¿no? Definitivamente yo coincido. Me encanta que no haya escogido la figura de otro animalito para comparar con Guatemala. Definitivamente es un indicio, ¿no? Porque usted lo pone sobre la mesa, siendo una economía tan pequeña comparada con Brasil, y que tengamos ese tipo de demanda de servicios, pues desde luego que llama la atención definitivamente, pero tampoco creo que podemos apresurarnos a... Sí, en todo caso le debería preguntar a Saulo, ¿cuándo se convierte sospechosa o perniciosa la creación y el uso de las offshore, o bien la disposición de una estructura para mover fondos? Yo me voy a tomar la libertad de responder un poquito a la pregunta anterior. Sí, a mí me encantaría. Es decir, si nosotros comparamos, estamos viendo solo una parte de la foto, porque solo estamos viendo el sexto lugar de la firma Mossack Fonseca. Seguramente Brasil está en un ranking superior a Guatemala en otra jurisdicción, paraíso fiscal, y en otro bufete internacional. Entonces, digamos, no digamos que este es el universo total. Pero bueno, me voy a su pregunta. Pero es una muestra, puede funcionar como una muestra. Puede funcionar como una muestra, perfectamente. Ahora, ¿cuándo resulta pernicioso? Bueno, entendamos que todas las normas de prevención de lavado de dinero, de Know Your Customer, de conocimiento del cliente, que le aplican a los abogados son recientes, digamos recientes de hace 4 años. Si nosotros estamos viendo la actitud o la transaccionalidad de Mossack Fonseca, lo estamos viendo a 20 años atrás. Hace 20 años no había una conciencia de prevención de lavado de dinero ni de conocimiento del cliente tal y como la tenemos hoy. Hoy por hoy, Panamá ya cuenta con leyes que le obligan a tener un detalle del origen de fondos, del tipo de cliente a quien atiende, ¿verdad? Entonces, yo creería que esta pregunta la debiésemos hacer en función de etapas. O sea, hoy por hoy estoy seguro que la mayoría de despachos panameños ya tienen mecanismos de prevención. Antes, no porque no se les exigía la ley. Saulo, a ver, usted fue intendente de verificación especial, ¿verdad? Correcto. Es decir, a usted le correspondía investigar, revisar todas esas transacciones sospechosas que reportaban las instituciones financieras. ¿A usted no se le hace enormemente sospechoso o indicativo de un esfuerzo por ocultar patrimonio y o por evadir pago de impuestos en Guatemala, que el país sea tan proclive a la instalación de sociedades fuera de plaza? Vayámonos un poco a la naturaleza de un offshore. Sí. Es decir, ¿para qué nace un offshore? ¿Por qué yo escojo como inversionista del sector real, del sector lícito? ¿Por qué lo hago? Hablamos de capital legítimo y lícito, para correcto, usos lícito, completamente legales. Para el bien. ¿Por qué? Estoy buscando obviamente una jurisdicción que me permita a mí una movilización de capitales porque soy un inversionista. O sea, ¿por qué me interesa a mí Panamá? Me interesa Panamá porque es una plaza financiera muy importante donde están todos los bancos del mundo. Es decir, si yo tengo la plata en Panamá, mi dinero que voy a invertir, o sea, yo tengo la facilidad de que en Panamá mismo puedo generar transferencias y no compensar internacionalmente, por ejemplo.
¿Qué significa no compensar internacionalmente? Una ilusión. No compensar internacionalmente significa que si hoy yo necesito enviar una transferencia a Vietnam para no un le banco toma vietnamita, tiempo que ese dinero llegue a Vietnam porque Panamá es una plaza interconectada. así es, tiempo y dinero, o sea, costo. O sea, la movilización de la plata desde aquí hasta Vietnam tiene que pasar por 3, 4 bancos internacionales, compensar internacionalmente y llegar a su destino. Ahí me está dando usted una razón, digamos, legítima, sensata para que un inversionista quisiera tener una empresa fuera de plaza. Correcto. Pero hay muchísimos que solo tienen operaciones en el país y que de todos modos quieren tener una entidad fuera de plaza. Y tiene que ser, o sea, nuevamente, una persona que ha acumulado mucha riqueza en Guatemala, Sí. es muy probable que lo que esté buscando es un banco mucho más sólido de lo que se le ofrece acá. Saulo, pero usted está mencionando el perfil de un tipo de cliente Así que es. se encuentra entre los que ha revelado esta investigación. Pero hay el perfil de otro tipo de clientes y Guatemala cuenta con un antecedente muy cercano. Entre el año 2001 y 2002, el entorno más cercano del expresidente Alfonso Portillo registra distintos viajes hacia Panamá y las intenciones, de acuerdo con la evidencia, nunca se concretaron de registrar y abrir cuentas bancarias en aquel país. Cuando los personajes son de este tipo, digo Alfonso Portillo en su momento como presidente, pero ahora Vladimir Putin, uno de los financistas más importantes de la campaña del presidente mexicano, ¿cuáles son las alertas que se despiertan? Ahora, vamos a ver, alertas que se despiertan o que debiesen levantarse, debiese ser identificar a personajes que son personas expuestas políticamente, PEPs, de alto perfil, como Vladimir Putin. Pero O el yéndome primer ministro de Islandia, por ejemplo, que hoy tuvo una manifestación de miles y miles de personas porque resulta que el señor no quiso responder a la televisión pública sueca sobre la aparición de una empresa suya también radicada en Panamá. yo dudaría respecto de que la empresa esté radicada en Panamá. Y me puse a investigar un poco y resulta que Mossack Fonseca tiene oficinas en diversos países que son Vírgenes paraísos Británicas. fiscales. Incluido Guatemala, bueno, no, en Guatemala tiene representantes. Tiene Liechtenstein, tiene Seychelles, tiene Andorra, es decir, muchos otros países que tienen la franquicia del bufete Mossack Fonseca. Entonces aquí vamos a empezar a hablar acerca de la asimetría de controles que existen en el mundo respecto de la prevención de lavado de dinero, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Mossack Fonseca tiene una oficina de representación en Seychelles, es una isla por allá por África, y en esa isla es legal constituir una sociedad pidiendo 3 papeles, es legal en ese país y se constituye. Ahora, me parece extraño que una persona que está en Guatemala fuera a abrir una offshore en Seychelles, por ejemplo. ¿Y en Bahamas? No. En Bahamas también. Pero es mucho más cercano y hay una razonabilidad más certera, digamos, o sea, que Seychelles. Pero entonces empezamos a hablar acerca de la asimetría de controles que hay en el mundo. O sea, Déjeme decirlo de esta manera, Juan Carlos. En los políticos la sospecha inmediata es lavado de dinero y en los empresarios la presunción es mecanismos de ilusión o de evasión de impuestos. Yo creo que ahí hay que también hacer un pequeño paréntesis porque se ha dado a satanizar el concepto de ilusión, cuando en realidad hay ilusiones que son completamente válidas y legítimas, que son las que conocemos como economías de opción, pero existen, como usted bien sugiere, pues ilusiones que son mecanismos estructurados con ningún otro fin que no es eludir o reducir el pago de impuestos. Eso definitivamente debe ser combatido por las leyes y por los tribunales de justicia, pero por otra parte debe también resaltarse el hecho de que, yo lo decía al inicio, pues las personas tenemos el derecho de adecuar nuestros comportamientos a obtener los mejores rendimientos desde todo punto de vista, y dentro de ellos encontramos los rendimientos fiscales, desde luego sin salirnos de los que señala la ley. Es bastante común que una persona que después de trabajo y de esfuerzos que se haya hecho con un patrimonio y que, por ejemplo, desee estructurar su sucesión patrimonial y desee dejar las cosas claras, ordenadas para sus sucesores, porque, por ejemplo, hoy en clase en la universidad exponíamos la ley de herencia, legados y donaciones, y verdaderamente esa es una ley del siglo pasado y que verdaderamente es una ley arcaica. Entonces también hay que ver esa perspectiva, porque no necesariamente creo yo que debamos satanizar este tipo de figuras. Desde luego,
es sospechoso que existan esa cantidad de demandas y creo yo que deberá definitivamente investigarse y demostrarse. Un Señores, mecanismo pero que se ha ustedes intentado dos detener. que han sido, a ver, funcionarios de control, de fiscalización en su caso, en el suyo asesoría de cobro de impuestos. ¿No les parece que normalizamos demasiado los guatemaltecos? Así como hemos llegado a ver como relativamente normal que se mueran entre 16 y 17 personas de manera violenta cada día, vemos bastante normal que haya un afán por ocultar patrimonio o por distanciar el patrimonio de la autoridad fiscal en Guatemala. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que eso también, Juan Luis, obedece a diferentes circunstancias, porque muchas veces siempre se da por despoticar en contra de la autoridad fiscal, pero por otro lado no hacemos el balance y el equilibrio en torno a si la autoridad fiscal verdaderamente tiene las herramientas y procedimientos para verificar definitivamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Porque eso también es un tema que debe ponerse sobre la mesa. Pero a lo que yo me refiero es que como cultura estamos normalizando que aparezcan todas estas sociedades sin cuestionar realmente si no están orientadas específicamente a evadir pago de impuestos, a ocultar patrimonio o simple y sencillamente a lavar plata. Bueno, al respecto, yo lo que diría es, no creo que estamos en la fase de normalización y estandarización y relajación de estas cosas. ¿No? No, yo creo que hay que ser profundos en la información que se obtiene. Es decir, el comentario que yo te hice al principio, a mí que se diga que Vladimir Putin tiene un offshore, realmente no me dice nada. O sea, no me dice nada. Incluso Okay. con todo el entorno conocido de Vladimir Putin. Con el entorno de Vladimir Putin yo iniciaría una investigación penal y tendría como indicio la constitución de un offshore, pero no tener la offshore como la esencia del mal de lo que puede haber alrededor. No arribar a de conclusiones, dice usted, de inmediato, no saltar a una conclusión Es tan correcto. inmediata como se está saltando ahora. Pero déjeme recordar una práctica que también se lleva a cabo acá por muchos bufetes y es crear esas empresas de gaveta o de cartón y que se tienen listas cuando llega cualquier cliente que requiere de una estructura legal, jurídica, para llevar a cabo operaciones comerciales, financieras, etcétera, etcétera. Muchos bufetes en Guatemala, antes de que se aprobaran una serie de legislaciones que ahora lo hacen menos permisible, se negaron a esta práctica y empezaron a reducirla. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico da esa libertad. En la medida que no existan los controles, que la ley no establezca ese tipo de medidas, pues se van a replicar ese tipo de actuaciones que definitivamente son ilegítimas, ¿no? Pero dar el paso para reducir la creación desde el propio bufete de este tipo de mecanismos, ¿qué significa? Dar el paso para... Reducir. Muchos bufetes decidieron no crear más esas empresas de cartón ni tener a la disponibilidad de clientes este tipo de instrumentos. ¿Puedo poner un ejemplo? El actual diputado Juan Manuel Díaz Durán, de ese bufete, por ejemplo, fue protagonista de un reportaje publicado años atrás, cuando ambos participábamos como periodistas del diario El Periódico, en el que su empresa justamente lo que hacía era formar sociedades a las que colocaba, por supuesto, como el mensajero, Claro. el mensajero de la Bueno, ellos oficina, era que conserje también de un tenía una manicomio. plaza en, Claro, pero... en el Hospital Federico Mora, y creaban esta cantidad de empresas que ya estaban listas, perdón, de sociedades que ya estaban listas para que cuando Juan Luis apareciera ya está lista su entidad. Es un poco también lo que estamos viendo ahora que ha ocurrido con el caso de Mossack Fonseca. Una cosa distinta son aquellas sociedades a las que las personas acuden a formar con su nombre y apellido, es decir, que no están queriendo ocultar su... Claro, pero yo, Juan Luis, yo creo que eso, ahora comprendo la pregunta, yo creo que eso está muy familiarizado con la forma como se ha dado en ir a defraudar al Estado por medio de eventos y cotizaciones y licitaciones de todo este tipo, que se necesitan empresas con determinado rango para poder competir y para poder adjudicar. Para simular competencia. Entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver y por eso creo que empata con lo que decía yo antes, de que tienen que haber mecanismos de control, esa ley de compras y contrataciones del Estado, etcétera, etcétera, Y mi pregunta se orienta justamente a que muchos bufetes dejaron esa práctica, dejaron de crearlas. ¿No es eso suficiente indicador para llegar a una conclusión que dice este mecanismo está mal, este mecanismo es pernicioso porque permite una serie de actividades criminales que no son sanas,
ni transparentes para un sistema financiero. Yo creo que este tipo de comportamientos o de servicios han dejado de prestarse debido a los últimos eventos que hemos tenido, y creo que conforme las cosas sigan avanzando por ese mismo camino, tendrá a reducirse más, ¿no? Porque lo que se imperará es el imperio de la ley. Saulo, ¿usted también espera que cada vez haya más vigilancia sobre este tipo de mecanismos? Por supuesto, digamos, la última versión de las 40 recomendaciones de Gafi, que nosotros cumplimos aquí en Guatemala y que pretendemos cumplir esa cabalidad, establece que tanto los abogados, los notarios y los contadores públicos auditores tienen que ser personas obligadas, sujetos a controles de monitoreo, medidas de Know Your Customer, tal y como lo hace cualquier entidad bancaria o que hoy por hoy tiene formularios de inicio de relación, etcétera. ¿Y a usted le da la impresión de que los mismos abogados se están sometiendo a esas prácticas? Yo creo que de conocer a su cliente, por ejemplo. hoy al menos hay una conciencia de una posible afectación reputacional que inhibe o hace que el notario tenga mucho más conocimiento del negocio que está realizando. Digamos, ¿usted cree que en este momento, en comparación con el año 2009, muchos menos abogados querrían tramitarle a Marjorie Chacón el establecimiento de una sociedad en Panamá? Aunque hay que decir también que quizá en aquel momento no se conocía todo lo que ahora se conoce sobre Marjorie Chacón. Y quizá la pregunta debiera orientarse. Es tan fácil ahora que un bufete de abogados le provea a un XX una empresa de cartón, bajo las condiciones que ahora vivimos. Legalmente es factible. Es lo que ha dicho Ramón Fonseca. Legalmente es factible. Ahora, sí hay una conciencia mayor en los colegas de establecer o recabar referencias de los clientes que ahora atienden. Hablemos de esa condición actual que vivimos en Guatemala. La semana pasada un diario titulaba que se investigan al menos a 252 personas bajo sospecha de lavado de dinero. La pregunta es, ¿de qué tamaño puede ser esas operaciones ilícitas en nuestro sistema financiero? ¿Se pueden llegar a medir, a calcular? Sí, yo no tengo la cifra ahora, pero el superintendente de bancos lanzó la cifra 800 millones. 800 millones de lo que se tiene reportado. Ahora, esto en principio podría asegurar de que proviene de las instituciones bancarias. Pero recordemos que Guatemala tiene una economía informal, tiene entidades de alto riesgo que no están sujetas a controles. Hablemos de los casinos. Bueno, en Guatemala no hay casinos, hay videoloterías y bingos electrónicos y demás. Que no son sujetos obligados y que no reportan. Señores, levantar el secreto bancario es una opción. ¿Ayudaría a hacer, digamos, menos riesgosas esas operaciones de las entidades fuera de plaza? Sí, pero es un tema, creo yo, bastante controvertido, porque... Controvertido en ¿Usted no Guatemala, parece ¿verdad? tan convencido de que No, es que ¿sabe qué pasa, Claudia? Que hay muchos aristas que considerar, porque por un lado yo les decía incluso hace algún momento, y yo lo sugería, la autoridad fiscal necesita las herramientas y mecanismos para verdaderamente verificar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, el secreto bancario es algo que lo ayudaría bastante, pero imagínese, Claudia, una autoridad fiscal como la tenemos hoy en día, lamentablemente, con ese tipo de poder y en las circunstancias que se ha visto, pues verdaderamente es algo de tener esos momentos y reflexionarnos, ¿no? Es decir, pero ¿no es más perniciosa una autoridad bancaria que entonces puede cobrarle sobornos o...? como una autoridad bancaria. A ver, quiero decir una autoridad tributaria que pueda... Claro, precisamente por eso, porque una autoridad que está en esas condiciones y darle más mecanismos, un cheque en blanco de esa manera, o sea, sería más pernicioso. Hasta que podamos tener confianza en la SAT. Yo pienso que debe haber un equilibrio, Juanes. Debe haber un equilibrio entre, por un lado, las facultades de verificación y fiscalización de la autoridad fiscal y, por otro lado, los derechos y libertades de los ciudadanos, porque hay que recordar que, a final de cuentas, el secreto bancario no es otra cosa más que una manifestación del derecho fundamental a la intimidad, que desde luego debemos de ponerlo en la balanza y ceder ante el deber de colaborar y de contribuir al pago de impuestos, pero de conformidad con la ley. Es decir, debe haber un mecanismo en la ley que prevea que una solicitud llegue a un juez y que el juez verdaderamente pueda valorar y tenga criterios de valoración y poder determinar si debe autorizarse o no debe autorizarse. ¿Sabe lo secreto bancario? Sí, y estoy de acuerdo con el licenciado Casellas. También. En el sentido de que debe limitarse en los eventos, claramente en los cuales se puede acceder a la información bancaria. Pero yo quisiera regresar a la pregunta original con la que arrancamos este programa, y es la que despierta la controversia. ¿De verdad no le parece
tan sospechosos todos los nombres que se han enumerado en los diferentes medios de comunicación de personalidades que recurrieron a esta oficina para contratar estructuras que permitieran ser más discretos con sus fondos? Digamos, sí y no. Sí me parece sospechoso porque, digamos, tuvo que haber algún rumor o alguna fama de este bufete, digamos, pongámoslo así. Y no, porque pues finalmente lo que nosotros obtenemos aquí es toda la base de datos, de información, de documentos, correos y demás, de este bufete que era muy exitoso en el mundo. Es como que si usted tome la base de clientes premium de HSBC en el mundo y usted va a sacar y va a tener a la crema innata del mundo, a una élite del mundo. Es decir, es lo mismo. Pues sí, y regreso a lo mismo. Si hay fondos ilícitos ahí, en estas transacciones o en estas entidades offshore, es necesario determinar cuáles fueron los delitos que se cometieron: evasión de impuestos, corrupción, malversación, etcétera. Recordemos nosotros que el dinero ilícito proviene de la comisión de un delito previo, y esa comisión del delito previo es la que se debe llegar a determinar, y el dinero ilícito tan solamente es el mecanismo para llegar a él. Juan Carlos, escuchamos en la televisión las declaraciones de Ramón Fonseca, uno de los socios accionistas de este bufete, que decía, voy a parafrasearlo: nosotros creamos las sociedades, pero no somos parte de las actividades que los clientes que las compras salgan a hacer con ella. Es decir, allí están, pero no somos responsables de para qué se usaron. Esta tarde, una entrevista publicada por la revista Contrapoder con un exfiscal de lavado de dinero compara esa acción del bufete con la siguiente figura: es como que estén vendiendo pistolas sin averiguar a quién ni para qué. Bueno, yo creo que ¿Cabe la figura y la comparación? Creo que es una comparación que debería hacerse con los matices del caso, porque me parece que son dos extremos o dos polos, ¿no? Y de hecho implican derechos y libertades distintas, porque al final de cuentas lo que hace, entiendo yo, un bufete de abogados es proveer a algún cliente un servicio, y desde luego, como ya lo decía el colega aquí presente, hoy en día todas estas políticas de conocer el cliente y de evitar prestar servicios para que este tipo de actos se van imponiendo, pero no creo que debamos de perder el norte y no perdernos y darnos cuenta que al final de cuentas es un servicio profesional. Compararlos con pistolas. Es un servicio profesional, como ir con un odontólogo o como ir con un contador. Al final de cuentas es un servicio profesional que yo adquiero y que una vez es prestado, eso ya va más allá del ámbito de actuación del profesional. Señores, gracias. Estamos por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos con Rocío Lazo, ella nos cuenta qué se comenta en redes sociales sobre este tema. Muchas gracias, Juan Luis. Buenas noches. Hablamos en este momento sobre Panama Papers, este caso que ha provocado gran controversia a nivel mundial y que involucra a 444 entidades guatemaltecas, lo que deja al país en el 6º lugar en cuanto a la cantidad de intermediarios en sociedades offshore. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Ramiro Ruiz Palma. Si los que gobiernan utilizaran bien nuestros impuestos, tendríamos para todo lo que necesitamos, pero los envían a Panamá. Willy Lima, y los miles de dólares que sacó Panamá Sandra Torres pasaban maletas llenas por el aeropuerto. Mac comenta, ¿cuánto es el patrimonio que debe tener un cliente para poder entrar a una offshore? Quique Chapín, lo de estas offshore no es nada nuevo. Todos los bancos y o sociedades financieras de Guatemala las tienen y muchas empresas privadas. Doctor Sergio Hernández, multimillonarios legal, pero inmoralmente organizados. No me sorprende. Silvia Bennett, me aterra cómo estos abogados defienden con placidez los fraudes financieros de empresarios y políticos. Le agradecemos por todos sus comentarios en nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrando su opinión. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más para usted.